Hoy vamos a continuar con la porción que nos tocan, como venimos predicando cada domingo, el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 17. Y bien, hoy vamos a meditar en la porción que va a ir desde el versículo 20 hasta el versículo 23. Vamos a meditar en esta porción, luego oramos y compartimos. Dice la Escritura entonces, Juan 17, verso 20, «Mas no ruego solo por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí». Vamos a orar al Señor y luego meditamos en esto. Amado Dios, te damos muchísimas gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de abrir las Escrituras. Gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es una medicina para nuestra alma. Gracias porque tu palabra nos anima, nos consuela, nos fortalece, nos corrige. Depende de lo que nuestro corazón necesita, verdaderamente tu palabra trabaja para madurar nuestras vidas espirituales. Por eso te damos gracias y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu en esta mañana, casi mediodía, nos auxilie, nos ilumine, nos des de esa gracia que necesitamos para poder interpretar en una forma correcta y sobre todo poder aplicarlo a nuestro corazón. Señor, yo ruego por mis hermanos que los ayudes a escuchar con atención y te ruego por mi vida, Señor, sabiendo de mis debilidades, de mi humanidad, que vos me des la gracia necesaria para poder expresar en una forma clara, correcta, todo tu consejo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, mis amados, como dice entonces Juan capítulo 17, en esta porción que hoy nos toca analizar, usted sabe que venimos mirando ya durante varias semanas el capítulo 17. Durante varias semanas venimos predicando el capítulo 17 y la estructura que nosotros ya hemos visto dentro de lo que es el capítulo se divide en tres grandes partes. Tenemos una porción que va del versículo 1 al versículo 5, donde nosotros encontramos en esa porción que Jesús está orando por sí mismo y por la glorificación. Del versículo 6 al versículo 19, nosotros vimos cómo Jesús está orando por sus discípulos, por los discípulos cercanos, por los inmediatos, por un lado. Pero ahora a partir del versículo 20 y hasta el versículo 23, Jesús va a orar por todos los que iban a creer hasta el fin de los tiempos, por todos los futuros creyentes, por los que ni siquiera habían nacido en ese momento. Está orando por usted y por mí. Es maravilloso eso. Entonces vemos esa porción, pero hoy solamente vamos a analizar, si bien del versículo 20 al 26 está orando por todos los futuros creyentes, yo me quiero detener solamente entre el 20 y el 23, que es lo único que leí, aunque es una unidad de pensamiento hasta llegar al versículo 26, me quiero detener ahí porque toca un tema que es de vital importancia y no quería pasarlo a la ligera. Entonces prefiero que, prediquemos una vez más sobre el capítulo 17 y saquemos bien el jugo. El versículo 20 al 23, el tema central de lo que Jesús está enfocando al orar por los creyentes, es por la unidad de los creyentes, es por la unidad de la iglesia. Nosotros estamos conscientes que después de Génesis 3, cuando el pecado entró al mundo, los seres humanos se convirtieron en divisores por naturaleza. Y basta con mirar solamente en nuestra vida, ¿no? En lo contemporáneo, lo que vemos hoy. Hoy escuchamos ver cómo la política está dividida. Y acá en nuestro país se habla de la grieta política. Si seguimos pensando, vemos que muchas veces en los equipos de fútbol, en los equipos deportivos, hay divisiones. Que muchas veces hay camarilla entre jugadores, por quién lleva la capitanía, para echar un técnico. Y hay divisiones dentro de los equipos deportivos. También pasan los círculos laborales.
Ustedes saben que en los círculos laborales, en las empresas, muchas veces hay camarilla, hay facciones de un lado, del otro, quién le cae mejor, peor. Ya, hermano, hasta en los programas de cocina hay divisiones. ¿O no? Hoy vemos los programas de cocina que hay un chusmerío tremendo. Y voy a decir, ¿pero qué tiene esto que ver con la cocina? Nada. Pero es la característica de la división en el corazón pecaminoso del ser humano. Pero lo triste es que muchas veces también puede haber desunión dentro del marco religioso, dentro del ámbito del círculo religioso. Y eso sí que es triste. Entonces vamos a enfocar el texto de que Jesús oró por la unidad espiritual de la iglesia. Al nosotros mirar las Escrituras, podemos encontrar que la Escritura habla de 4 tipos de unidades diferentes en distintos marcos. En primer lugar, nosotros podemos ver cómo las Escrituras nos enseñan sobre la unidad que existe en las 3 personas de la Trinidad. En la Trinidad Santísima vemos esa unión que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que ellos son coeternos, son cosustanciales, son coexistentes. Y hay una unidad en la Santísima Trinidad que son 3 personas, pero un mismo Dios. Y una unidad donde no existe diferencia entre ellos. También la Escritura nos enseña otro tipo de unidad cuando leemos la Biblia acerca de la unidad en las 2 naturalezas de la persona de Jesús. Lo humano, o mejor dicho, lo divino sobre lo humano. Porque Jesús era 100% hombre, pero al mismo tiempo era 100% Dios. Y existe una unidad en eso que es un misterio para la mente humana, pero es así. Y por la fe nosotros lo creemos así. Eso se llama la unión hipostática en la teología. Lo divino sobre lo humano. Pero también la Escritura nos muestra en tercer lugar otro tipo de unidad que tiene que ver la unidad del Señor Jesús con su propio pueblo. Nosotros venimos predicando todo el Evangelio de Juan y al echar un vistazo en los capítulos 14, 15, 16, podemos leer claramente la importancia que existe en permanecer en Cristo y la unidad que tenemos con Cristo. Capítulo 14 al 16 nos muestra que existe una unidad entre Dios y su pueblo. Y no solamente esos capítulos de Juan, sino que también lo vemos que las epístolas enseñan esto, que hay una unidad entre el Señor y su pueblo. Por ejemplo, vemos que Pablo escribe en Colosenses capítulo 1, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo, en vosotros la esperanza de gloria. Cristo está unido en su pueblo, Cristo está en cada creyente. Al mirar Efesios 4, en el versículo 15, versículo 16, nosotros podemos apreciar lo maravilloso del cuerpo que es la iglesia, de la cual Cristo es la cabeza. Eso también nos muestra una unidad entre el cuerpo que es la iglesia y Cristo que es la cabeza de ese cuerpo, quien gobierna a ese cuerpo. Entonces hay una unidad. Pero lo que nos toca a nosotros mirar hoy, que es el cuarto tipo de unidad del cual la Biblia nos habla, es la unión que vamos a tratar hoy, que tiene que ver la unión entre los cristianos entre sí. La unión de los cristianos entre sí. Y esta unidad se debe concebir en términos que son análogos a la unidad mencionada anteriormente, a las otras 3 que acabo de nombrar. Porque para poder entender esta unidad es importante que sepamos las otras 3 que le acabo de mencionar. ¿Por qué digo esto? Porque la unidad por la que Jesús ahora está orando no es una unidad externa. No es una unidad que tiene que ver con algo organizativo o denominacional. Vieron que las iglesias muchas veces se dividen por denominaciones. Pentecostales, bautistas, anglicanos, bueno, vaya, hay distintas denominaciones, ¿no? Sin embargo, por lo que Jesús está orando, no es ese tipo de unidad, sino más bien está orando por una unidad interna, una unidad que es de carácter espiritual, la cual tiene su base en la vida de Cristo aplicada en cada creyente. De ese tipo de unidad es la que Cristo está orando ahora. La vida de Cristo en cada creyente es el común denominador. Por eso note que el versículo 20, antes él de empezar a orar por la unidad, empieza con un ruego diciendo, mas no ruego solo por estos. ¿Quiénes son estos? Los discípulos cercanos a él. No ruego solo por estos, que acababa de terminar de orar por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esto es lo que Jesús está orando.
por aquellos futuros creyentes que muchos de ellos todavía no estaban convertidos y muchos otros todavía no habían ni nacido siquiera, entre los cuales estamos nosotros también hoy, por supuesto. Entonces notemos que el ruego que Jesús hace no es solo por las necesidades de los apóstoles, sino también por todos los futuros creyentes hasta que lleguemos al final de la época, porque todavía hay muchas personas que día a día escuchan el Evangelio y se siguen salvando. Y es necesario para nosotros que para poder entender el tema de la unidad, primero tengamos claro lo que significa ser un verdadero creyente. Porque Jesús no empezó orando primero por la unidad, sino oró por los que iban a creer por la palabra que los discípulos iban a predicar. Entonces es importante para nosotros definir y tener claro qué es un verdadero creyente. Porque la idea moderna de ser un cristiano parecería que está suscita simplemente a una oración de fe, a repetir una oración así como a las apuradas, a los manotazos y sin entendimiento, que eso sería un creyente. Muchas veces predicamos el Evangelio y las personas de repente tienen problemas, situaciones, y lo primero que se le dice en vez de expresarle el Evangelio claramente, es escuchar cuál es el problema y se le dice, bueno, mira, si vos querés que tu problema se arregle, tenés que entregarle tu corazón a Cristo. Y por supuesto que la persona quiere que su problema se le arregle. Entonces lo primero es decir, ¿qué tengo que hacer? Repetí conmigo esta oración. Parece que le damos una pildorita mágica que eso lo convierte en un cristiano. Bueno, no hay nada más alejado de la Escritura que eso. Una oración repetida sin entendimiento, sin comprensión, tomada así como una pastillita salvadora, eso no es lo que define a un verdadero cristiano. Pero justamente en los tiempos modernos no estamos predicando el Evangelio, estamos predicando solución a los problemas, y como la gente quiere que se le solucione el problema, ¿qué es lo que la gente dice? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Y le damos la pastillita de la salvación. Aunque esa persona después en su vida no evidencie ningún fruto de un creyente. Aunque esa persona después de repente no muestre ninguna actitud de cambio en su corazón. Aunque esa persona no muestre transformación de vida, bueno, parece que en la actualidad fuera suficiente que hizo una oración de fe para que demos por sentado que esa persona es un creyente y para que demos por sentado que ya es parte del cuerpo de Cristo. Eso no es así. Sin embargo, aunque hoy en el tiempo que corre parece que la salvación fuera eso, el Señor Jesucristo se encargó de definir muy bien quién es un verdadero creyente. Miren su Biblia ahí mismo en el capítulo 17, el versículo 6. Jesús dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Es decir, que Jesús había manifestado el nombre a los hombres, ese nombre que Dios le ha dado. A Dios nadie lo había visto jamás, pero ahora se había revelado Dios en la persona de Jesús y le había manifestado el nombre y se le habló el mensaje del Evangelio. Y note lo que pasa en el versículo 8. Porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Esto es lo que define verdaderamente a un creyente. Los creyentes son aquellos escogidos por el Padre antes de la fundación del mundo, que su corazón ha sido regenerado, que ahora al oír la palabra reciben la palabra y entienden el mensaje del Evangelio. Entienden cuál es su condición delante de Dios. Entienden que son pecadores, que están muertos en sus delitos y pecados y que no hay nada que ellos puedan hacer por mérito propio para salvarse. Entonces entienden que Jesucristo es Dios, que Jesucristo reveló al Padre, que Jesucristo verdaderamente es el Mesías prometido y que en la cruz del Calvario vino para justamente cargar con el pecado nuestro. Ese es el gran punto. Entonces entienden ahora el mensaje del Evangelio y estas personas saben que no se pueden salvar a sí mismas y vienen a Jesucristo en arrepentimiento y fe, reconociéndolo como el único y suficiente Salvador y Señor. Entonces ahora creen en el Señor y por naturaleza, como dice Jesús en este versículo que acabamos de leer, guardan tu palabra. Porque los creyentes genuinos ahora quieren
guardar la palabra de Dios. Aunque todavía nuestra obediencia, en cierto modo, es imperfecta, pero hay un cambio de naturaleza que nos lleva a querer obedecer a Dios y a querer guardar su palabra. Entonces, estos son los verdaderos creyentes, aquellos que el poder del Evangelio impactó sus vidas y ahora su manera de vivir luce diferente al mundo. Por su forma de vivir, ahora el mundo se da cuenta que no le pertenecen a ellos. Por eso, mis queridos hermanos, no todas las personas que se arrogan el nombre de cristiano, el título de cristiano, pueden verdaderamente recibir ese apelativo. Aunque una persona tenga la Biblia debajo del brazo, aunque una persona venga a un culto, aunque pueda estar predicando acá arriba o cantando, eso no necesariamente significa que sea un creyente genuino y verdadero. Porque lo que demuestra si es un creyente verdadero son los frutos, la transformación de vida, no hacer una oración de fe. Entonces, aunque muchos arroguen el nombre de cristiano, no necesariamente eso los califica para llevar ese apelativo. Y Jesús fue categórico en esto, porque Jesús, cerrando uno de sus sermones, Él dice que en el final de los tiempos muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos, y la respuesta categórica de Jesús fue, apartado de mí, hacedores de maldad. Es decir, que predicaron, hicieron liberación, hicieron milagros, y sin embargo nunca conocieron al Señor. Ese tipo de señales no demuestran que sea un cristiano fehacientemente. Lo que se ve en un cristiano es el fruto. Reconocen al Señor, aman al Señor, creen en el Señor, por naturaleza guardan su palabra y se ven el impacto en su corazón de que ahora hay una vida transformada. Notemos, en el mismo contexto del versículo 20, que Jesús observa también la seguridad que la palabra de Jesús tiene poder para convertir a las personas. Porque el versículo 20, Jesús dice, mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer, en mí, por la palabra de ellos. Jesús les compartió el Evangelio y les explicó la salvación a sus discípulos. Y ellos creyeron en Jesús y guardaron las palabras de Jesús y ellos mismos registraron a posterior las palabras y es la palabra que nosotros hemos recibido hoy. De generación en generación se ha ido predicando el Evangelio. Entonces notemos el poder de la palabra, que es la palabra, el instrumento que usa el Espíritu Santo para darle vida a un muerto espiritual. Es por medio de la predicación de la palabra a través de los discípulos que muchas personas iban a creer en Jesús. Los cual también esto nos recuerda a nosotros que la salvación es únicamente por la fe. Porque el verso 20 dice claramente que iban a creer por la palabra que ellos iban a predicar. Entonces note que la única manera de venir a salvación es creyendo en el mensaje predicado. Todo lo que acabamos de decir acerca de Jesús. De esto se trata. No hay méritos que el hombre pueda hacer para acercarse a Dios. No hay esfuerzos, no hay costas que se puedan pagar, no hay honorarios, no hay promesas, no hay caminata, no hay nada que el hombre pueda hacer para reconciliarse con Dios. La salvación es pura y exclusivamente un regalo de Dios, es por gracia, por medio de la fe, y dice la Escritura que es un don de Dios. Este es el gran punto. Entonces la salvación continúa y será siempre por gracia, por medio de la fe. Y ellos creyeron porque Jesús dice que su palabra es poderosa. Notemos la certeza que tiene Jesús en su palabra. Entonces ahora, teniendo en mente quiénes son los verdaderos creyentes, es para nosotros más fácil entender el tema que vamos a hablar hoy de la unidad. Por eso Jesús empezó rogando por los que iban a creer. Porque solamente son los verdaderos creyentes los que pueden guardar una unidad interna, espiritual, que viene como producto de la salvación obrada en Jesucristo. Este es el punto. Note el versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. El ruego del Señor por los verdaderos creyentes es para que sean uno.
Jesús está orando por verdaderos creyentes, para que los creyentes sean uno. Y como ya venimos diciendo hace unos minutos, a veces las personas piensan en la unidad de una iglesia en términos externos, en forma exterior, en forma organizativa, cómo funciona una iglesia, o en cuestiones denominacionales. Depende a la denominación que pertenezco, es lo que soy. Bueno, nada más alejado de lo que Jesús está orando. Jesús se refiere a una unidad espiritual y, como dijimos hace un ratito, que es de carácter interna. Es decir, que los creyentes están unidos verdaderamente por el poder de Dios, unidos en la misma vida espiritual, unidos con un propósito, unidos en una misma misión, que es la de predicar el Evangelio y manifestar la santidad progresiva en nuestras vidas, llevando la gloria a Dios por eso. Esa es la verdadera unidad espiritual. Y esa unidad espiritual por la que Jesús está orando por los creyentes, el cumplimiento de esa oración de Jesús comienza en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, desde el versículo 4 en adelante, o 3, 4 en adelante, justamente con el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés, donde todos los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo, donde fueron bautizados en el Espíritu Santo y por naturaleza ahora fueron todos esos creyentes genuinos unidos al cuerpo de Cristo. Es desde ahí en adelante que todos los creyentes que son salvados son bautizados en el Espíritu Santo y unidos al cuerpo de Cristo. Esto es lo que Pablo enseña en 1 Corintios, capítulo 12, en el versículo 13. Esta es la enseñanza. Por eso, hermano, no existe tal cosa como algunas doctrinas dicen que hay un segundo bautismo, que hay un bautismo que se manifiesta con lenguas extrañas. No, eso fue una señal en la iglesia primitiva y no hablaron lenguas que eran idiomas. Y por causa de un mal entendimiento del bautismo en el Espíritu Santo, pensando que hay una segunda porción, que hay un segundo bautismo, muchas personas viven su vida espiritual frustradas. Porque siempre están esperando, a mí esto no me pasa, ¿cuándo me va a venir el bautismo en el Espíritu Santo? Hermano, la Escritura enseña que en el momento que creímos en el Señor Jesús y fuimos salvados, en ese instante fuimos bautizados en el Espíritu y unidos al cuerpo de Cristo. Y una vez unidos al cuerpo de Cristo, una vez sumergidos en el Espíritu, tenemos que entender, por lo tanto, que el hombre no es el que está creando la unidad adentro de la iglesia. Esto es una obra de Dios. El hombre lo que tiene el deber ahora es de preservar la unidad, que es lo que enseña Pablo en Efesios capítulo 4. Ni ustedes ni yo tenemos la capacidad de crearla, la unidad. La unidad ya fue creada. Ahora lo que sí tenemos nosotros, el deber de preservarla. Y Pablo en Efesios 4, justamente, versículo 4 al 6, él da 7 características de lo que es la unidad espiritual, o de lo que es la unidad creada por el Espíritu. Porque en Efesios 4:4 él dice que hay un solo cuerpo, y hay un solo Espíritu, y hay una misma esperanza, y hay un solo Señor, una sola fe, un bautismo, dice, y un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Esas son 7 características de la unidad espiritual. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todo. Eso es unidad espiritual. Y si nosotros vamos a la raíz y queremos transmitirlo en una forma práctica y sencilla, en otras palabras, lo que constituye la unidad entre nosotros es la fe común que tenemos en la persona de nuestro Salvador Jesucristo y la obediencia y la fe que tenemos a las palabras del Señor Jesucristo, porque recuerde que aún la palabra es Jesucristo. Jesucristo es la palabra encarnada. Entonces creemos en la persona de Jesús y creemos en sus palabras. Y esto es lo que constituye nuestra unidad. Por eso, mis hermanos, una evidencia clara de ser verdaderos creyentes, de acuerdo a lo que la palabra nos muestra, es que amamos a nuestros hermanos.
La primera carta de Juan habla de esto, que una evidencia de ser cristiano verdadero es que amamos a los hermanos. Y cuando amamos a los hermanos, por naturaleza, aquellos que son verdaderos creyentes y aman a sus hermanos, entienden la importancia de la unidad adentro del cuerpo de Cristo. Y cuando entendemos esto, sentimos la necesidad de estar en comunión con su iglesia. Amamos la comunión porque amamos a los hermanos. Y tenemos una necesidad imperiosa en nuestros corazones de vivir en comunión, porque es en la comunión y en la iglesia donde nosotros podemos aportar de los dones que tenemos, para que en unidad, justamente, nosotros aportando de nuestros dones, podemos todos juntos seguir creciendo y madurando nuestra vida espiritual. Mis queridos hermanos, nosotros estamos conscientes del tiempo que estamos viviendo y que estamos en tiempo de pandemia. Estamos atravesando tiempo de pandemia. Y por la gracia del Señor, en nuestra ciudad tenemos permitido hacer reuniones con todo el protocolo necesario. Pero a partir de que la pandemia empezó, no podemos ignorar que la iglesia tuvo que continuar predicando el Evangelio a través de las redes sociales. Y gracias a Dios por las redes sociales, ¿no? Gracias a Dios por ella. Pero al mismo tiempo déjeme decirle algo, porque hay un riesgo en esto. En las redes sociales existe un riesgo. Y es que muchas veces podemos convertir la iglesia en algo virtual. La iglesia termina muchas veces transformándose en algo virtual. Hermano, déjeme decirle algo, no existe tal cosa. No existe la iglesia virtual. Mientras no nos podíamos congregar, todo bien. Pero los verdaderos creyentes aman estar juntos, en unidad, en forma presencial, poder verse unos con otros, poder animarse, poder edificarse espiritualmente. Es justamente cuando estamos juntos que podemos alentar a los hermanos, consolarles, darle ánimo, muchas veces corregir las cosas que en mi hermano están mal, porque el amor también se trata de eso, de que si yo veo que un hermano está marchando en el pecado o confundido, bueno, es mi deber, si lo amo, mostrarle su error para que mi hermano pueda seguir creciendo en su relación con Dios y en santificación. Entonces no existe tal cosa como la iglesia virtual. Ahora sí también hay una realidad. Nosotros tenemos hermanos, adultos mayores, personas que están con situación de salud de riesgo verdaderamente, y no pueden ellos estar hoy reunidos con nosotros. Y verdaderamente como son creyentes, usted no sabe lo que ellos sufren por no estar hoy entre nosotros. Ellos sufren en su corazón. Ayer fui a visitar a una hermana, que de paso le mandó saludos a todos ustedes, y seguramente nos está escuchando, la hermana Mirta. Le mandó saludos a todos, y ella por su edad y por su salud no puede estar. Pero ella sufre, hermano, y extraña el hecho de no poder estar reunida con nosotros, porque es un verdadero creyente. Y los verdaderos creyentes aman la comunión y quieren estar. Y ella me decía, pastor, dice, los extraño un montón, dice, y bueno, se recrea escuchando la prédica, pero dice, me encantaría que den vuelta a la cámara para poder ver el rostro de mis hermanos. El creyente extraña a sus hermanos, extraña la comunión, extraña el lugar donde se edifica. Y si de repente yo no tengo ningún impedimento para venir al culto, soy una persona sana, estoy dentro de una edad que no hay riesgos y demás, y prefiero simplemente hacer el culto virtual, bueno, esto debe hacerme a mí un ruido en el corazón. Puede que se esté encendiendo una señal de alarma, o que yo estoy demasiado frío, si soy un creyente estoy demasiado frío, y esto debe hacerme una señal de alarma. O tal vez que no me importen mis hermanos y no me importe la unidad y no sea un verdadero creyente. Pueden ser dos alternativas. Pero si no hay impedimento para que yo esté, yo debo anhelar estar entre mis hermanos. Porque aunque yo escuche horas y horas de sermón, si yo soy indiferente a la comunión con el pueblo de Dios, al sentir de la unidad, al sentir de edificarnos mutuamente, al sentir de servir a Cristo, bueno, algo no está andando bien. Tengo que rápidamente reaccionar de ese lugar y salir. Ahora bien, observemos, mis hermanos, para no atrasarnos, cómo Jesús
utiliza en este versículo 21 la analogía entre la unidad divina y la unidad cristiana. Hace una analogía ahí. Miremos incluso la estructura que del versículo 21 es similar a la estructura del versículo 23. Porque en primer lugar, Jesús dice, Padre, tú estás en mí. En segundo lugar dice, yo estoy en ti. En tercer lugar dice, que ellos estén en nosotros. Pero en cuarto lugar dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Note que la estructura es muy similar, la del versículo 21 a la del versículo 23. Y estas declaraciones que Jesús está haciendo en ambos versículos le da un peso solemne y un énfasis extraordinario a la oración que Jesús le está haciendo al Padre. Porque es tal la unidad eterna que existe entre el Padre y el Hijo, que ahora debe ser el patrón de la unidad para los creyentes dentro de la iglesia. No es cosa menor. Y yo me imagino que en este momento usted tal vez está meditando por un minuto en la perfección de la unidad que existe en Dios, con las tres personas de la Trinidad. Una unidad perfecta, ¿no? Extraordinaria. Y a la luz de mi humana debilidad, a la luz de mi pecaminosidad, puede llegar esta comparación a hacernos sentir frustrados, porque claramente estamos muy lejos de esta unidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Si nos comparamos con nuestro gran Dios y soberano y perfecto Señor, obviamente. Pero justamente es por eso que en el mismo versículo Jesús está orando, haciendo esta analogía, y está orando y dice que también ellos estén en nosotros. Así como nosotros somos uno, yo oro para que ellos también sean uno y para que ellos estén en nosotros. Y he aquí la clave para alcanzar la unidad, mis queridos hermanos. Porque si nosotros hacemos memoria, en Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y Jesús agrega, porque separado de mí, nada podéis hacer. Por eso Jesús está orando, y aunque a nosotros a primera nos puede resultar frustrante compararnos con esa unidad perfecta que existe en las tres personas de la Santísima Trinidad, puede resultar así. Jesús ora porque la clave es que está en permanecer en ellos, en permanecer en Jesús. Lo que para mí es imposible, por mi naturaleza pecaminosa, por mi humana debilidad, permaneciendo en Jesús, se hace posible. Se hace posible. Porque cuanto más mejora la calidad de mi relación con Cristo, yo voy mejorando y creciendo en santificación. Y cuando progreso en mi santificación, mi relación con todos ustedes progresa, mejora. Los puedo ver mejor, los puedo amar mejor, los puedo entender mejor. ¿Entiende? Y este es el gran punto, esta es la clave. Y esa unidad, según la oración de Jesús, tiene un propósito. Fíjese que dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este es el fin de dicha unidad. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermano, déjeme abrir un paréntesis por un minutito acá, para evitar todo tipo de confusión. Debemos aclarar que las personas no se salvan por el hecho de ver una iglesia que está unida. De ninguna manera, no me malentienda. Las personas se salvan por creer en el mensaje del Evangelio, por entender el mensaje del Evangelio, por creer que Jesús vino a traer ese mensaje de salvación, a cumplir en una cruz, a morir por nosotros y que fue enviado por el Padre para eso. Cuando la persona entiende su condición y viene a Jesucristo en arrepentimiento y fe, ahí la persona verdaderamente es salvada. No porque la iglesia esté unida, pero sí es verdad que una iglesia donde la unidad reina es un testimonio vivo del poder de Dios. Es un testimonio vivo de que el poder de Dios está obrando. Es una evidencia de que el Espíritu Santo está gobernando a esa iglesia y que por lo tanto también se manifiesta el poder de Dios salvando a los perdidos. Es una clara evidencia de eso. Pero la iglesia no es la que salva a las personas. Pero en verdad, una iglesia que está unida es una herramienta poderosa en las manos de Dios
para que aquellas personas que son inconversas fijen sus ojos en la iglesia, en la manera que vive una iglesia, cómo actúan sus miembros, y quieran prestar oído al mensaje del Evangelio, que ven en la iglesia algo serio, algo unido, algo que es diferente, donde el poder de Dios se está manifestando, y quieran escuchar ese Evangelio. Tristemente, mis hermanos, hoy vemos muchísimas iglesias con carteles de ser evangélica, pero el mensaje que profesan desde el púlpito y las actitudes que tienen no condicen con el Evangelio. Y en vez de ser de estímulo a las personas que no conocen y vean y digan, wow, yo quiero ver porque esta gente vive en una manera diferente, hoy la iglesia en muchos lugares es motivo de vergüenza, porque son tomados como estafadores, como personas que lo único que les interesa es el dinero, que hablan de cosas de las cuales la Biblia no habla y enseñan sobre pactos y esto y lo otro. Y vemos cosas extrañas, gente revolcándose, hablando en lenguas extrañas y con espíritu de risa y de esto y lo otro. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Entonces la iglesia muchas veces pasó a ser el hazme reír del mundo y motivo de burla, cuando en realidad una iglesia unida, centrada en el poder del Evangelio, donde el Espíritu Santo gobierna, se ve en la transformación de la vida de sus miembros y hace que las personas que están afuera vean y digan, wow, yo quiero vivir como estas personas, quiero vivir como estas personas, y eso abre a que quieran escuchar el Evangelio, y es Dios quien después poderosamente, por el mensaje del Evangelio, salva a las personas. Ahora, mis hermanos, debemos ser nosotros conscientes al mismo tiempo que hay cosas que atentan contra la unidad de la iglesia. Hay cosas que atentan contra la unidad de la iglesia. Y desviarse de la palabra de Dios es una de ellas. Porque cuando uno se desvía de la palabra de Dios, empieza a ejercer dentro de una iglesia prácticas que la Biblia no dice, cada cual hace lo que le parece, y eso desune a la iglesia. La exaltación muchas veces de los líderes adentro de una iglesia, la idolatría que hay hacia la persona de los líderes en una iglesia, es un motivo que desune a la iglesia. Y este fue el problema que tuvo la iglesia en Corintios. Los hermanos en Corintio eran partidistas. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y Pablo dice, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué es lo que ustedes no entendieron? ¿Acaso está Cristo dividido? La exaltación de los líderes divide muchas veces. Hermano, el único digno de gloria, de honra, es el Señor. El resto, siervos inútiles, cuando hagamos hecho todo lo que debíamos hacer. Muchas veces todavía somos siervos casi inútiles, porque no hicimos todo lo que debíamos hacer, ¿no? Entonces, ojo con esto. La jactancia muchas veces de los dones que puedo llegar a tener divide a una iglesia. El orgullo en los ministerios divide. Los celos ministeriales en una iglesia, no, este espacio es mío, no me lo van a tocar. Ya, tranquilo. Nada es tuyo. Tus dones no son tuyos, no son míos. Todo lo hemos recibido por gracia, con un propósito definido, servir y edificar. Entonces no tenemos nada que nos corresponda, todo es por gracia. Y si Dios mañana quisiera quitarme de este lugar, bueno, Él es soberano para hacer. ¿Por qué voy a estar preocupado yo temiendo de que los otros 3 pastores que tiene la iglesia van a ocupar mi lugar? Ningún problema. Es el Señor quien pone, quien saca, quien da. Pero muchas veces esas cosas carnales pueden dividir a una iglesia, esos celos innecesarios. Hermano, tenemos un propósito definido: servir, glorificar a Cristo predicando su evangelio. Y tenemos que ir todos hacia el mismo lugar. ¿Amén? Este debe ser el espíritu. Entonces todo lo que viene para sumar y glorificar a Cristo, bienvenido. Pero al mismo tiempo, por otra parte, tampoco podemos pensar que la unidad en la iglesia se debe mantener a cualquier costo. Ojo con esto. Tampoco debemos mantener la unidad de la iglesia a cualquier costo o la comunión con otras iglesias locales a cualquier costo. ¿Por qué digo esto? Porque si en una iglesia no están los pilares, los elementos fundamentales de la fe, no puede haber claramente unidad. Nosotros sabemos cuáles son los pilares
de la iglesia protestante. Los pilares por cual se fundamentó la Reforma fueron solo Escritura, sola fe, solo gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Si los pilares elementales no están, si nosotros tenemos comunión con los hermanos y dice, bueno, sí, está todo bien, pero yo no creo en la autoridad de la Escritura, y tenemos un problema. Si esa persona no cree que la salvación es solo por la fe y cree que puede agregar obras para ser salvo, tenemos un problema. Si la persona no cree que la salvación es un regalo de Dios y que es por gracia, tenemos un problema. Si no cree en el Señor Jesucristo como el único Señor y mediador entre el pecador para poder llevarlo al Padre, tenemos un problema. Si no entendemos que el plan completo de la salvación es para llevar gloria a Dios, que Él es el único merecedor de la gloria, tenemos un problema. Entonces existen en las iglesias doctrinas que son secundarias, o dentro de las iglesias a veces tienen diferentes costumbres, por la cual no amerita discutir, pelear, ni ninguna de esas cosas, ni nada. Pero en las doctrinas que son importantes, sí deben ser innegociables. Y la iglesia claramente en ningún lugar es perfecta mientras esté aquí en la tierra, porque la iglesia está compuesta por nosotros, que somos personas imperfectas. Hay personas que dicen, no, yo no voy más a esta iglesia porque está lleno de personas hipócritas, de esto, lo otro. Bueno, bienvenido, hay lugar siempre para uno más, ¿no? No somos personas perfectas, pero estamos progresando en nuestra santidad. Y si hay sana doctrina y están los pilares elementales de la fe, debemos trabajar en pos de la unidad de la iglesia para que el mundo anhele escuchar el Evangelio. Debemos trabajar en eso. Y déjeme agregar algo más que dijo un pastor. Si alguna persona de esta que dice, no, yo no voy a la iglesia, por la iglesia y esto y lo otro, y encuentra un día la iglesia perfecta, dijo un pastor, el día que vos llegues, la arruinaste. Y es verdad. Si yo dijera, esta es la iglesia perfecta, y llego yo con mi imperfección, con mis debilidades, arruinaría la perfección. La iglesia va a ser perfecta en su totalidad cuando ya seamos glorificados. Pero mientras estén los pilares elementales de la fe y de la sana doctrina, todos los creyentes verdaderos trabajan en pos de la unidad de la iglesia. Versículo 22, dice el Señor, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Existen muchas opiniones respecto a esta expresión que hizo el Señor Jesús. ¿A qué se refiere la gloria que me diste les he dado? ¿De qué tipo de gloria está hablando? Y tomo esto con temor de lo que es mi opinión en este aspecto, porque le puedo asegurar que mirando a lo largo de la historia, grandes hombres de Dios no se ponen de acuerdo en qué quiso decir con esto de la gloria. Desde antes de la Reforma, durante la Reforma y después de la Reforma y aún eruditos contemporáneos, no se ponen de acuerdo. Entonces uno a la luz de semejantes hombres de Dios, doy mi opinión de lo que entiendo del texto con temor y con cuidado. Yo por el contexto adhiero a la posición de que el Señor está haciendo referencia a la gloria de la cruz. Si nosotros tenemos en cuenta lo que ya hemos predicado entre el versículo 1 y el versículo 5, nosotros sabemos que Jesucristo ya reveló en su persona al Padre. Ya sabemos esto. Pero entre el versículo 1 y el versículo 5, el Hijo justamente le dio gloria al Padre, cumpliendo con el plan de la salvación, llevando ese plan de salvación hacia la cruz y ejecutando ese plan en una forma perfecta. Y de esa manera el Hijo le dio gloria al Padre. Pero el Padre a su vez dijimos que le había dado gloria al Hijo por causa de la obediencia perfecta del Hijo al morir en la cruz. Esto es lo que ya habíamos visto. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, la gloria para mí está refiriendo a la humildad y a la obediencia del servicio que llevó a Jesús a la cruz. ¿Y por qué le digo esto? Porque entonces la gloria que los creyentes reciben tiene que ver con todos los beneficios obtenidos por medio de la cruz. Porque es
en Cristo que nosotros pudimos conocer también a Dios Padre. Es por la obra de la cruz que nosotros obtuvimos eterna redención y fuimos justificados y fuimos adoptados como hijos de Dios y tenemos la posición de santificados y de ser coherederos en Cristo y en el futuro también seremos glorificados. Por eso también nosotros ahora debemos vivir y servir como lo hizo Cristo para la gloria de Dios, en obediencia, en humildad, sirviendo al Señor, cualquiera sea el costo que nos toque pagar, pero predicando el Evangelio en la gloria de la cruz. En otra ocasión Jesús, en Lucas capítulo 9, versículo 23, Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y sígame. Para todos los discípulos del Señor, el camino de la cruz debería ser el camino de la gloria verdadera, porque es por medio de la cruz que nosotros hemos obtenido todos los beneficios espirituales. Y hoy estamos en Cristo Jesús. Y así como el Hijo glorificó al Padre, el camino de la cruz en obediencia y en humildad para nosotros, el hecho de tomar la cruz, es lo que glorifica al Padre y nos moviliza a seguir llevando el Evangelio para la gloria de Dios cuando las almas se salvan. William Barclay, un teólogo antiguo, dice, nunca debemos ver la cruz como nuestro castigo, debemos verla como nuestra gloria. Debemos verla como nuestra gloria. El propósito de darle a los creyentes esa gloria, con todos los beneficios que tiene esa gloria, implica la unidad. Porque Jesús termina diciendo en ese versículo, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es a través de esa gloria de la cruz que nosotros fuimos salvados, que tenemos todos los beneficios, y que ahora al recibir esos beneficios, hoy estamos unidos en Cristo Jesús. Y Jesús pide que sean uno, así como el Hijo lo es con el Padre, en un vínculo estrecho. Pero ese vínculo comienza por los beneficios de la cruz. Versículo 23. Jesús ora diciendo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste, que los amaste tal como me has amado a mí. Nuevamente, ¿no? Este versículo que dijimos que es muy similar a la estructura del 21. Pero ahora observemos que la clave en este versículo se encuentra en el hecho de que Cristo está en los creyentes y el Padre está en Cristo. Por eso esta importancia de que debemos permanecer en Cristo, en esa unidad. Cristo en nosotros y el Padre en Cristo. Es decir, que esa morada que el Padre y el Hijo hacen en la vida de los creyentes tiene ahora un propósito definido. Porque en primer lugar la Escritura dice para que nosotros seamos perfeccionados en la unidad. La unidad ya fue creada por el Espíritu. Ahora nosotros debemos mantenerla, preservarla. Pero Cristo ora, dice, para que estando nosotros en ellos, esa unidad ahora sea perfeccionada. En otras palabras, para que esa unidad entre nosotros madure cada día, progrese, que la unidad entre nosotros espiritual crezca. Ese es el punto. Crecer en la unidad espiritual. Pero el segundo propósito, de acuerdo al versículo 23, dice, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Y note algo que es diferente al versículo 21 acá, si estuvo atento a la lectura. Porque en el versículo 21 habla de que el propósito era que el mundo crea. El propósito era que el mundo crea. Pero en el versículo 23 dice que el propósito es que el mundo sepa. Que el mundo sepa que tú me enviaste. Claramente el hecho de creer del versículo 21 hace clara referencia a que la salvación es por fe, hace referencia a la fe. Pero lo que Jesús resalta ahora en el versículo 23, en su oración, es que el mundo debe saber que el Hijo fue enviado, que el Hijo fue enviado por el Padre. Porque así como el Padre amó al Hijo y envió al Hijo, justamente lo envió, porque de la misma manera también nos amó y nos ama a nosotros. Porque si nosotros fuimos escogidos, es porque Dios nos amó antes de la fundación del mundo. Y de hecho nos ama.
Entonces este es el segundo propósito, que el Hijo fue enviado para que nosotros sepamos que como el Padre amó al Hijo Jesucristo, también nos ama a nosotros. Y esto le da un sentido extraordinario a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay una demostración más extraordinaria, más maravillosa, más magnífica, más sublime, póngale el calificativo que ustedes quieran. No hay una obra más extraordinaria en la historia de la humanidad para demostrar el amor que la obra de la cruz. No lo hay, mi querido hermano. Que nosotros, siendo enemigos de Dios, pecadores por naturaleza, que estando muertos en delitos y pecado, que siendo nosotros hijos de ira, aún en esa condición, Dios ha demostrado su amor enviando a su Hijo Jesucristo. No lo hay. Por eso, para cerrar ya la idea, porque la hora ha avanzado, y aplicar a nuestras vidas, es maravilloso, mis hermanos, saber que Jesús oró por aquellos que un día serían creyentes en el futuro, entre los cuales hoy estamos nosotros acá reunidos, entre los cuales hoy nos encontramos, y que muchos más van a ir llegando. Y uno piensa cuán grande es el amor de nuestro Salvador, ¿no? Que el Padre, para demostrarnos su amor, envió a Jesucristo. Yo decía hoy cuando estaba en el primer culto, y como dice la Escritura, ¿no? ¿Será que alguno pueda llegar a morir por un justo? ¿Pero quién va a querer morir por el peor de los pecadores, de los delincuentes, de esto y lo otro? Yo creo que nadie. Yo estoy dispuesto a prendar mi vida por la de mi esposa, por la de mis hijos, por la de cualquiera de mis hermanos. Pero si te tocan con otra persona, uno lo piensa, ¿no? A veces. Sin embargo, Dios no hizo esa diferencia. Nos amó y siendo nosotros sus enemigos, nos demostró su amor enviando a nuestro gran Salvador a la cruz para que ocupara nuestro lugar ahí y para que toda nuestra maldad sea puesta sobre Él y toda la justicia, todo lo bueno de Cristo sea puesto sobre nosotros. Por eso, mis hermanos, tengamos siempre presente delante de nuestro la gloria de la cruz, que es por la gloria de la cruz que nosotros gozamos de todos los privilegios que podemos tener en Cristo Jesús. Pero también esto debe hacernos responsables, porque los creyentes verdaderos, si entendemos de qué se trata la cruz y su gloria, lo primero que evidenciamos es el amor hacia nuestros hermanos y anhelamos tener comunión con ellos. Y nos sentimos responsables de preservar la unidad espiritual. Esa unidad que naturalmente está entre nosotros y trae crecimiento al cuerpo de Cristo. Porque empezamos a servirnos a través de nuestros dones. Y es de ese modo, mi hermano, que cuando guardamos ese vínculo de unidad que es espiritual, que es interno y que no es externo, la iglesia del Señor se convierte en una herramienta poderosa en las manos de Dios, para que el mundo anhele escuchar el Evangelio, para que el mundo vea a la iglesia como algo realmente serio, algo diferente, algo donde el poder de Dios está obrando, y que al escuchar el Evangelio, Dios soberanamente salve a sus escogidos. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchísimas gracias por tus bondades y misericordia. Señor, te damos gracias por Jesús, por la gloria de la cruz, porque en aquella cruz, Señor, mientras estaba siendo vituperado, despreciado, burlado, en aquella cruz estaba cargando con nuestro pecado y con nuestra maldad. En aquella cruz estaba soportando la ira que merecíamos nosotros. Y en aquella cruz se vio toda tu gloria, en la obediencia al Padre, ejecutando el plan de la redención. En aquella cruz, Señor, nosotros hemos sido los beneficiarios de todo lo bueno que hay en Cristo Jesús. En aquella cruz fuimos justificados, santificados, adoptados por la gloria de la cruz. Un día estaremos en tu presencia y
también seremos libres de este cuerpo de aflicción y seremos glorificados y viviremos por la eternidad junto a ti. Gracias por Jesús, gracias por la cruz. Pero Señor, ayúdanos a ser responsables, porque por la gloria de la cruz también tu palabra dice que nosotros tenemos un vínculo de unidad espiritual, creados en tu espíritu, del cual debemos preservar. Y en el amor que tenemos uno por otro debemos estimularnos a las buenas obras, a la unidad, al crecimiento y continuar predicando el Evangelio, para que de esa manera los perdidos oigan y se salven y vengan también en unidad a tu cuerpo, como un día fuimos nosotros injertados, para gloria de Dios Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.